que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, a veces, tal vez usted se ha preguntado, ¿qué ganan las personas al hacerse parte de una iglesia? ¿Qué ganan las personas al adherirse o al hacerse parte del cuerpo de Cristo en la tierra? Porque el cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Pero la iglesia, todos los miembros de la iglesia son el cuerpo de Cristo. Y usted, como miembro de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué gana? ¿Qué beneficio obtiene? Porque la mayoría de las gentes que son interesadas en las cosas materiales siempre quieren obtener algo a cambio de algo. O sea, quieren obtener un beneficio. Generalmente es material. Pero la iglesia no es material. Amén. La iglesia no es material. La iglesia no son las paredes, una lámina, un techo, no es un piso bonito, no es nada de eso. La iglesia es espiritual y por lo tanto los beneficios que usted tiene son espirituales, porque es la naturaleza de la iglesia espiritual. Paz, tranquilidad. ¿Se acuerda usted del fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? Como dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se acuerda? Sí. ¿Y qué obtienen las personas? La Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Y usted dirá, sí, pero de esos 9 yo creo que tal vez solo 2 tengo yo. Entonces no está produciendo lo suficiente. Porque el propósito de la iglesia en la tierra es que ese fruto crezca, florezca, produzca, se manifieste en su vida. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues se va a manifestar como deba manifestarse. En todo caso, usted sabrá cuánto amor tiene usted, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta bondad, cuánta benignidad, cuánta paciencia, cuánta longanimidad, sí, cuánta mansedumbre tenga usted. Porque la iglesia sirve para modelar el carácter del creyente. Amén. Para modelar el carácter, y un carácter no fingido, es decir, no un carácter aquí, otro carácter por allá, no, sino ser sí, como dice la Escritura, porque lo que es después de eso ya no procede de Dios, sino que viene de otra parte. Porque déjeme decirle algo, la hipocresía no es un don del Espíritu Santo. Amén. La hipocresía no es un don del Espíritu Santo.
El fingimiento no es un don del Espíritu Santo, ni es un fruto tampoco del creyente. Entonces, cada uno de nosotros debe entender que debemos producir en nosotros lo que Dios quiere que produzcamos, porque Dios es bueno. Y sus hijos lo deben ser todavía también. Cuando nosotros leemos algo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les dice estas palabras. Quiero que usted las vea por ahí. Vamos a ver si es posible. No tenemos este audio. Bien. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, a mí, que soy menos, amén, ya está, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí yo quiero decirle algo. Cuando usted se hace parte de la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, o viene a Dios, viene a Cristo, y es añadido a la iglesia, o usted obtiene varios beneficios. Comenzando con el primero, usted se convierte en un hijo de Dios. No es hijo de cualquiera, es hijo de Dios. Segundo, a usted le son perdonados sus pecados. Todos los pecados son perdonados, pero debe creerlo con fe, ¿verdad? Porque así es. Tercero, usted es añadido a la iglesia. Cuarto, usted es considerado por Dios como un santo. Y algunas personas dicen, ¿y un santo qué es? Algunas veces tienen una idea rara de que santo es una escultura o un objeto, una imagen, algo así. Pero un santo no es eso. Un santo es alguien, oiga bien, alguien que es apartado para Dios o está apartado para Dios, para el servicio de Dios. Solo a Dios le puede servir, porque el diablo no tiene santos. Es otra cosa. Los santos son de Dios. El apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea que el apóstol Pablo se consideraba que había sido apartado para el ministerio, apartado para la obra de Dios. Y usted sabe que algunas veces las personas tienen o cultivan dentro de su ser algo que no es del Espíritu de Dios, y es el orgullo. Hay gente que por orgullo no se hace hijo de Dios. Yo mezclarme con esa gente, y lo piensan así. Pero si soy doctor, pero si soy ingeniero, pero si soy esto, si soy lo otro, y los títulos que valen delante de Dios no tienen valor, no tienen ningún valor. Delante de Dios vale el corazón arrepentido, el corazón sincero, el corazón dispuesto a la buena obra. Porque la Biblia dice, aquel que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Dios ha comenzado la obra en nosotros, haciéndonos parte de la iglesia, añadiéndonos a la iglesia, entonces Él va a perfeccionar eso. Pero si retenemos firme la esperanza que hay en nosotros, y esa es, pues, manteniéndonos unidos, porque la unión hace la fuerza, porque no estamos unidos a otro que no sea Jesucristo. Del momento que usted recibió a Cristo y le dijo, sí, te voy a ser fiel hasta el día de la muerte, usted se casó con Cristo. Se casó con el Señor y ya está casado con el Señor. Apartado para Él, Él es su Salvador, Él es su protector, Él es su ayudador, Él es todo.
¿No le parece bonito? Sí, está protegido, tiene todo. ¿Qué más? Si usted está fuera de Cristo y no es parte del cuerpo de Cristo, está en peligro. ¿Hay peligro de qué? Yo ando armado. Los que confían en carros, otros en caballos, hoy en día en pistolas, ¿verdad? Y en otras cosas más. No, confía en Cristo. Confía en Cristo. Pues la palabra de Dios dice que caerán a su lado 1000 y 10,000 al otro lado, a la derecha. Pero a usted, dice, no lo van a tocar porque usted ha puesto al Señor como escudo protector de su casa. Y entonces, pues, dígame si hay alguna empresa que le pueda garantizar esa seguridad en su vida. No, no hay. Porque esa seguridad la da el Señor. Dice la Biblia, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa palabra de defensa no es una palabra simple. Es una palabra que contempla una acción de parte de Dios para que sus hijos no sean lastimados por el enemigo. Aunque a veces parezca que sí. Pero no es verdad. Porque Dios es todopoderoso. Y Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene, hermano, el dominio, el poder, la potestad. Y por medio de la iglesia, Él atrae a sus hijos. Pero como dice el Señor, nadie puede venir a mí si mi Padre Celestial no le trajera. O sea, si usted ha venido aquí hoy, es porque Dios lo trajo. Dios lo trajo. Y para algo bueno, porque aquí nadie le va a hacer un daño. Aquí nadie le va a hacer un mal. No, no, no. Al contrario, aquí está protegido, hay un refugio. Aquí hay un escudo de protección grande, porque hay una unión. ¿Sí? Una unión de cada creyente con su Cristo. Con Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los santos y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué le puede pedir usted al Señor, siendo ya su hijo? Todo. Usted le puede pedir todo lo que usted quiera. Que se lo dé, otra cosa. Que se lo dé, otra. Usted lo puede pedir. Pero como dice la Biblia, hay que pedir, pero pedir bien. Y pedir también con autoridad moral, espiritual. Porque si andando mal, andando en pecado, andando perdido, estando podrido en el pecado, va a querer ir a estarle pidiendo a Dios. Hombre, es como aquel hijo rebelde que se porta bien mal en la casa y después está pidiéndole favores a su papá. No lo va a obtener. ¿Y por qué no lo va a obtener? Porque está portando mal. Pero aquellos que andan bien, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad de Cristo, pueden pedir. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre la puerta. Usted tiene que tener esa confianza en Dios, porque la iglesia cumple con ese propósito. Dice acá la palabra de Dios, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí habla de riquezas. Hermanos, y cuando a usted le hablan de riqueza, ¿qué se imagina? Lo que usted se imagina. Cuando a usted le dicen riqueza, ¿qué será una riqueza? ¿Se imagina? Dinero. Dinero. O bienes materiales, ¿verdad? Casas, carros, motos, lanchas. De hecho hay a veces hasta iglesias que predican solo de eso. Predican solo de edificios, de casas, de motos, de lanchas, de suegras. Predican de todo eso, de todo lo material. Pero la iglesia no es material. Es que hay que predicar el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Y cuáles son esas riquezas? Mire, Jesucristo antes de irse, cuando estaba a punto de padecer, Él decía,
mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se las doy como el mundo se las da. El mundo la paz la da con guerra. Hay que ir a hacer guerra allá para traer la paz. No, el Señor, no. Cuando la gente viene a Dios, obtiene una paz porque tiene una tranquilidad de conciencia. Ya no hay acusación de la conciencia. Ahora, si la persona sigue viviendo en pecado y la conciencia le acusa de pecado, sepa que también que mayor que la conciencia es Dios. Y que si no arregla esa situación lo más pronto posible, entonces usted estará expuesto a ir a un lugar donde no quiere ir. Amén. Y aprendemos mucho. Porque en el Evangelio de Cristo hay riquezas, grandes riquezas. Porque se tiene todo el dominio, el poder, la bendición. Aquí yo recuerdo dos cosas. Una que está relacionada con Apocalipsis y la otra que está relacionada con Daniel. O sea, dos acontecimientos que aparecen, uno por allá en el libro del profeta Daniel y otro que aparece por allá, por el Apocalipsis. En el libro de Daniel aparece el relato de unos muchachos que fueron llamados por sobrenombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes se acordarán tal vez, si lo han leído. La Biblia dice que ellos fueron castigados por un rey malo. Y dice la palabra de Dios que el rey dijo: cuando suenen los instrumentos de música, porque los instrumentos de música han sido siempre la puerta de entrada para el paganismo, para el pecado. Cuando suenen todos los instrumentos de música, dice la Escritura, vendrán y se arrodillarán delante de la imagen que yo he hecho para gloria de mi majestad. Iban a llegar a arrodillarse ante la imagen de oro que había hecho el rey. Y ellos se negaron a hacerlo. Entonces dijo: todo aquel que se niegue será echado en el horno de fuego. Y fueron y calentaron un horno ardiente de fuego, dice la Escritura. Cuando fue informado el rey de que Sadrach, Mesach y Abednego se resistían a tal acción que él había propuesto en su mente y en su corazón, vino él y dijo: tráiganlos. Y se los llevaron y les dice: ustedes no quieren adorar, no quieren rendirse, no quieren arrodillarse delante de la imagen que he creado. Entonces se van castigados, y mandó calentar 7 veces más el horno, de tal manera que aquellos hombres que lo calentaban y se acercaron al horno murieron a causa del calor que emanaba de él. Dice aquí la Escritura que estando en esa condición, ellos le dijeron al rey, porque el rey había dicho: entonces serán echados al horno ardiente de fuego, y ¿qué Dios habrá que los pueda librar de mi mano? Entonces le dijeron: ¿sabe rey, que el Dios en que nosotros creemos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano? Pero aún si no nos librase, sabe que no nos arrodillaremos, que no nos inclinaremos ante la imagen que tú has hecho, que tú has creado. Entonces el rey, enfurecido, mandó que los atasen y que los echasen al horno. Cuando fueron lanzados, las sogas lo que los sostenía, se desintegraron, pero luego ellos se incorporaron. Hermanos, incorporarse quiere decir ponerse de pie. Se pusieron de pie y comenzaron a pasearse en medio del horno de fuego, adentro. El rey se acercó, no mucho, pero se acercó. Y dice la Escritura, si usted lo ha leído, y es algo bien bonito y no le invito a que lo vaya a leer, que cuando se acercó al horno, él vio que dentro del horno habían 4 seres. Y llamó inmediatamente a sus sátrapas, a sus príncipes, a todos los que estaban, y les dijo: ¿no fueron 3 los hombres fuertemente atados que echaron al horno de fuego? Sí, fueron 3, le dijeron.
¿Por qué yo veo 4? Dijo. Y he aquí el cuarto es semejante, él decía así, a un hijo de los dioses. Estaba asustado viendo aquella maravilla. Entonces, acercándose al horno de fuego ardiente, gritó en voz alta y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Y cuando salieron, pudo advertir que no se habían quemado. Es más, ni su ropa olía a fuego. Entonces ese hombre dobló su corazón y comprendió que el Dios de los cielos puede salvar. Dígame usted, ¿cuánto vale eso? ¿Ah? Ninguna riqueza del mundo lo puede comprar. ¿Verdad que no? El evangelio tiene esa riqueza porque puede librar del horno ardiente de fuego que es el infierno. Puede librarlo a usted. Pero si usted confesa y mantiene firme en este mundo, fiel a Cristo, puede librarlo. El otro relato era el de Apocalipsis. Una iglesia que estaba sufrida, perseguida, lastimada. Los miembros estaban siendo masacrados. Es más, se cree que uno de ellos, Policarpo, había sufrido, había padecido una muerte horrible en una olla de bronce. Había sido, hermanos, incinerado, quemado. Horrible, hermanos, horrible. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está la sinagoga de Satanás. Y le dice el Señor: yo conozco tu pobreza, de tu profunda pobreza, pero quiero decirte que tú eres rico. Y a veces yo trataba de entender eso. Una iglesia pobre, no conseguían trabajo, eran perseguidos por el sistema político, eran lastimados, eran matados de todas las formas habidas y por haber. Y el Señor le dice: pero ustedes son ricos. ¿Cómo ricos si no tenían ni qué comer? Y usted me dirá: predicador, y yo soy rico, pero tampoco tengo comida en mi casa. ¿Y entonces de qué riqueza me habla? Mire, las inescrutables riquezas de Cristo tienen varias formas de manifestarse. Y considere lo que el Señor Jesucristo dice, citando la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Le está yendo mal en el negocio? ¿Le está yendo mal en la vida? ¿Le está yendo que de lo peor? Sepa que usted tiene una riqueza que aquellos que están allá afuera y los que están en el más allá, aquellos seres que están destinados para la perdición, quisieran tener esa riqueza, quisieran tener esa oportunidad, quisieran tener el momento, quisieran tener esa oportunidad de volver, esa oportunidad de regresar, esa oportunidad que usted tiene ahora, porque usted es rico, pero en Dios, en Cristo, en el Señor. Usted es alguien importante para Dios. Es tan importante que Dios decidió mandar a su Hijo a morir una muerte cruel para bendecirlo a usted y a mí. Eso es algo, esa es una riqueza maravillosa. Y si algún día usted pensó en eso, el Señor Jesucristo dijo: no te hagas riquezas en la tierra, porque aquí la polilla, el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, o sea, se roban, aunque esté muy seguro todo, se lo roban. Háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones minan, ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará tu corazón. Eso es lo que el Señor dice. Y eso es lo que debe golpear nuestros corazones hoy, como un mazo, golpeando al pecado, golpeando al pecado, golpeando al pecado. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es así. Ella dice, es viva, amén, y eficaz, y llega, penetra, corta, y el pecado huye, huye y huye. ¿Por qué cree que a la mayoría de gente no le gusta venir a la iglesia? ¿Por qué cree la mayoría de gente o donde se predica así, ¿verdad? En contra porque hay lugares donde se predica un evangelio social, donde no se predica contra el pecado? Es más, se dice que ni pecado hay en algunas, ¿verdad? Y no se predica en contra de eso. Y entonces dicen, no, pues ahí está bien, ahí me gusta, porque ahí estoy bien, ahí me siento cómodo. No, pero es que la cuestión no es sentirte cómodo en la tierra, es asegurar el bienestar eterno allá, junto a Dios. Ahora, considerando, hermanos, lo que dice aquí la Escritura, las inescrutables riquezas de Cristo, y dice, y de aclarar, ¿a cuántos dice? A todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Había un misterio escondido, había un misterio oculto, un misterio que era necesario que se cumpliese, que fue revelado a la iglesia. Y por medio de la iglesia ser expuesto, aclararlo al mundo. El Señor Jesucristo en San Lucas 22:42. Sí, ahí está. El Señor Jesucristo, estando angustiado por el padecimiento que se avecinaba, por lo que venía sobre él en su carne, estando él aquí en la tierra en su ministerio, él le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había un misterio escondido. ¿Y sabe cuál era? Que era necesario que el Cristo, que el Mesías de Dios, el Cordero, fuera inmolado, que el Cordero fuera lastimado, que el Cordero muriese. Pero eso no se entendía. Era un misterio que estaba escondido. Es necesario, Jesucristo les decía a sus discípulos, es necesario que todo esto pase. No sé si buscó usted Lucas, pero yo le parafraseé el pasaje. Y esto era parte del plan de Dios, porque Dios tenía un propósito creo, en la carta que el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera de Timoteo 2, 3 al 5, creo, por ahí. Dice allí la palabra de Dios, menciona la palabra de Dios, que Dios quiere que toda la humanidad sea salva, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. La forma de garantizarnos, mire hermano, el propósito de la iglesia no solamente es albergar a los santos, a los escogidos, a los salvos.
Es el medio por el cual Dios garantiza la permanencia del creyente en Cristo. El que deja de venir a la iglesia ya deja de permanecer en Cristo. ¿Y qué dice? Me voy a reunir yo solo en mi casa. No es cierto. No es cierto. Ay, yo solo voy a leer la Biblia. No es cierto. Necesita la comunión. Necesita a sus hermanos. El cuerpo no puede sobrevivir sola la mano. O sola la oreja caminando por allá. No, tiene que estar unida al cuerpo. Porque estando unida al cuerpo va a funcionar. De lo contrario, no funciona. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros tenemos que estar unidos a la cabeza. Porque un cuerpo sin cabeza no puede sobrevivir. Que le quiten una mano, sobrevive. Un pie, sobrevive. Los dos que le quitan también sobrevive. Pero si le cortan la cabeza, usted se separa de la cabeza, no puede sobrevivir. No puede sobrevivir. Y entonces dice, hermano, para que la multiforme sabiduría, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo les comentaba de que esta cuestión de los lugares celestiales se refiere a que las promesas de Dios son celestiales, son espirituales, no son terrenales. A Israel se le dijo que iban a heredar la tierra prometida. Amén. Una tierra donde fluye leche y miel. Rico, ¿verdad? Pero a la iglesia se le dijo que iba a heredar la vida eterna, que iba a tener, o sea, la promesa para Israel era una tierra prometida. La promesa para la iglesia. Y si no, lea primera de Juan 2:25. Usted puede leer ahí, en su Biblia. Ahí la puede leer y hacer la suya, la palabra de Dios. Porque ahí la palabra de Dios dice, en la primera de Juan 2:25, el Señor dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Lo leyó? Ahí está. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna, hay que pasar por esta vida primero. ¿Y qué significa? Ay, Señor, en esta vida tendréis aflicción. ¿Ya ha leído eso? Tendréis aflicción. Y mucha. A veces algunos hasta más que otros. Uno no sabe. Mire, aquí hay tantas vidas ahorita. Y cada vida lleva una situación. Cada vida. Solo usted sabe. Y el Señor. Y usted sabe tal vez cuánto ha llorado por esa situación. Para algunos el calvario no ha sido su propia vida, sino la de sus hijos. Qué triste. Para otros han sido los problemas propios, pero salen de uno y caen en otro. Ha sido como una especie de cadena. Y parece nunca acabar. Bueno, y yo creo que mientras esta vida dure, así va a tener que ser. Porque ya estudiamos nosotros que los problemas y las situaciones difíciles son las circunstancias que Dios utiliza para que sus hijos permanezcan cerca. Porque si los mantiene libres de todo problema, se van para el mundo. ¿Cree usted? Dios les arregla los problemas y ya se van para el mundo. Agradecerle al mundo allá, a chupar, a beber, a hacer cosas allá de que no va. Pero se van, se les olvida, hombre. Y el Señor dice, bueno, el apóstol Pablo, tal vez usted lo ha leído esto, solo se lo voy a parafrasear. Cuando dice en la carta de Corintios 12, el apóstol Pablo, dice él, conozco un hombre que hace 14 años
si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no le es permitido al hombre poder expresar. Él dice también, yo he padecido, o sea, y para que no me exaltase desmedidamente, dice, de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del diablo para que me abofetee de día y de noche, para que no me exalte desmedidamente. Y dice él, por lo cual, dice, he rogado 3 veces, he rogado al Padre para que me lo quite, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que si usted está enfermo, Dios se puede manifestar en usted, porque como está débil y está enfermo, usted necesita de Dios para poderse sanar. Si está problemado, usted necesita de Dios para poder estar en paz. O sea, hay una necesidad constante y esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Esta semana tuvimos la oportunidad de publicar en nuestra página un tema, el sufrimiento. Si usted puede visitarlo y verlo, está interesante. Es un tratadito sobre el sufrimiento. ¿Por qué sufren las personas? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Manténgase cerca de Dios. Manténgase cerca de Dios. Porque estando cerca de Dios, usted está protegido. Ahora, para ir concluyendo ya, hermanos, dice aquí, para dar a conocer, ¿verdad? Por medio de la iglesia, dice, por dar a conocer, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito? El propósito eterno. El propósito en sí mismo se le llama eterno por la fuente de donde procede, por la fuente de donde viene. Porque, hermanos, la iglesia no es un invento humano. O sea, no se le ocurrió a un presidente, voy a hacer una iglesia para que la gente se reúna allí y sean salvos de la condenación del infierno. No es un producto humano, no es una empresa, aunque algunos la ven como una empresa, pero no es una empresa. La iglesia no es para estar colectando dinero o repartiendo dinero así para obtener beneficios o algo. No, nada de eso. Nada de eso. Y lo que usted da, lo da voluntariamente. No quiere dar, no lo dé. Pero es con Dios la situación, porque Dios bendice. Pero usted no quiere ser bendecido, pues igual. Es una cuestión de Él y nosotros. Pero aquí dice que había un propósito eterno. ¿Y cuál era ese propósito eterno? Hacer de Cristo nuestro Señor. Hacer de Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Por medio de la Biblia. ¿Y dónde aprendemos de la Biblia? En la iglesia. Cuando leemos también en nuestra casa y nos mantenemos unidos al Señor y no dejando de congregarnos y permaneciendo en Él siempre, dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros, porque alejados de mí. ¿Cómo dice la Escritura? Nada podéis hacer. ¿Usted cree que sí? Inténtelo, pruébelo. Y si no le gusta y le da chance de volver, vuelva. Y si no le dan chance de volver, resígnese. Pero si usted ya vino a la iglesia y ya probó a Cristo y le gustó, quédeselo. Es gratis. Aquí no tiene que pagar membresía. En otras partes sí. En otras partes sí. Pero aquí no se paga membresía. No hay que pagar nada. Usted viene y hace de Cristo su vida, su ser. Y es gratis. ¿Ha visto usted cuando va a vitrinear por ahí a las tiendas? Oferta, dice. ¿Sí? Oferta. Dice. Y uno se acerca para ver qué oferta, aunque no tenga necesidad de lo que están ofreciendo ahí. Tengo oferta, dice. Tengo oferta. Cristo está en oferta siempre para nosotros. ¿Qué es lo que Él pide? Dame, hijo mío, tu corazón.
Si en esta mañana hay algún hermano, hermana, que considere que necesita a Cristo y necesita estar bien con Cristo, que desee reconciliarse con Él, pase, arregle esa condición. Dios te bendiga, hermana. Adelante. Usted sabe su condición, usted sabe cómo está con Dios. Y el propósito de la iglesia es precisamente eso, que usted se dé cuenta cómo está con Dios. Porque si usted está bien, no hay problema, siga bien. Pero si usted siente que hay algo que no está bien y que puede arreglarlo mientras está aquí, arréglelo. Que no es que me voy a humillar y me van a ver, pues no importa. ¿Ah? Lo que importa es su alma, su vida, su ser espiritual, quien clama por justicia. Esa justicia que solamente Dios nos puede dar. Nuestras hermanas han pasado al frente acá. Tienen quizás un cargo de conciencia, algo que ha estado afectando sus vidas y quieren que Cristo les quite ese peso. Quieren que Cristo les quite esa carga que hay en el corazón, que les limpie ya. Ya no quieren ir cargando con ese problema. Pues ahora es el momento. Como le dije, es gratis. Solo tiene que reconocerlo en su corazón y comprometerse con el Señor a permanecer en Él para siempre. Así que ahora es el momento, es la oportunidad. Yo les invito para que puedan ustedes acercarse a Dios. Si hay algún amigo que también desee obedecer al Señor, puede hacerlo. Hágalo. Dios le llama y Dios le está amando siempre. Vamos a orar, hermanos, por nuestras hermanas que han pasado al frente. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, usted que mora en los cielos, allá en la eternidad, Señor, pero que también le ha placido venir a la vida de nosotros en nuestros corazones, habitar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Gracias porque, aunque estos recipientes estén así en esta condición, usted ha decidido, Señor, usarlos. Usted ha decidido estar y habitar, Señor, en ellos. Buen Padre Celestial, venimos en esta oportunidad poniendo en sus manos, Señor, la vida de nuestras hermanas que han pasado al frente, Señor. Usted, Padre eterno, conoce las vidas de ellos. Conoce la condición en la que se encuentran, Señor. Usted sabe cuáles son los problemas que están enfrentando. Cuál es la causa que les motiva, Padre, a reconciliarse con usted porque sienten que ha sido quebrantada esa relación con usted. Bendígale sus vidas. Padre, no les tome en cuenta la falta, sino el arrepentimiento con el que ahora vienen delante de usted. Ayúdeles, bendígales, socórrales, Señor, en los momentos de angustia, de necesidad, y provéale, Señor, las defensas necesarias para no caer y no estar en esos problemas. Padre bendito, suplicamos que en esta hora sea usted manifestado en sus vidas, reconciliando, Señor, a sus siervas con usted, y para que estas familias tengan paz y bendición en sus vidas. Que al regresar hoy a sus casas queden despojados de todo peso de pecado, de todo peso de iniquidad, y que queden, Señor, libertados conforme a las promesas de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por estas bendiciones y por bendecir así a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.